Saludo con mucho gusto, doctor Crespo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, lo que dijo y que son dos casos vinculados con lo que está también la terna tal vez de la corte de Andrés Manuel López Obrador y lo que el caso Padres, que de acuerdo a usted le hice una entrevista cuando yo era corresponsal nacional y que fue mi maestro en el CIDE sobre lo que venía en la alternancia de Sonora. Usted advertía mucho de lo que se estudiara la alternancia en otros estados, de lo que no debería hacer Guillermo Padres. En una amplia plática que tuvimos en el CIDE, el destino nos alcanzó, ya tuvimos este resultado. Y hoy Andrés Manuel dice también, a ver, no fabricación de enemigos, pero voy a respetar al Poder Judicial. ¿Cómo tomarla esta declaración, doctor Crespo? Pues yo creo que el problema que estamos viendo es otra vez de una falta del sistema judicial y de las leyes, porque habría que ver con detalle si esta liberación relativa de Padres se apega a derecho, a una interpretación adecuada del derecho, si no hay corrupción de por medio, porque podría haberlo. Ya sabemos que la justicia en México padece de fuerte corrupción, si no hubo sobornos a los jueces y cosas por el estilo. Pero en caso de que se dijera, no, pues sí está pegado a la ley, bajo tales consideraciones, etcétera, hay derecho de libertad provisional o este tipo de libertad que le están dando a Padres ahora, en cuyo caso habría que revisar de nueva cuenta la ley, porque mientras gobernadores o funcionarios puedan corromperse y robar mucho dinero al grado de hacerse pues millonarios, cuando no lo eran antes de ese cargo, y puedan pagar una fianza enorme, millonaria, de 40 millones o más, y después disfrutar lo que les queda, pues la motivación para la corrupción va a seguir ahí. Lo hemos visto con otros gobernadores también, o con otros funcionarios, es decir, bueno, tú róbale todo lo que puedas, si te agarran, que además es muy raro que te agarren, son pocos los casos, bueno, pues pagas abogados, pagas una fianza millonaria, y puedes disfrutar lo que te queda de lo que robaste, ¿no? Entonces robarle mucho para que te alcance para pagar la fianza y puedas disfrutar del resto de tu fortuna, que sin duda seguirá siendo mucha, ¿no? Muy abundante. Entonces ahí hay que corregir, porque si de lo que se trata de aplicar de la ley no solamente de que sea una sanción a quien robó, sino que eso sirva precisamente de un disuasivo para que otros ya no roben, para que no se corrompan, para que sepan que las probabilidades de ser capturados y castigados puede ser muy elevada, pues entonces está fallando una vez más el sistema de justicia. Entonces se tiene que reformar lo que haya que reformar, ya sea la ley o seguir en todo caso viendo la forma de depurar al sistema de justicia, a los jueces, porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo. Algunos casos donde se les castiga por algunos años, pasan algún tiempo en la cárcel, pero no se les quita todo lo que robaron, entonces pueden seguirlo disfrutando, y eso es un sistema de incentivos perverso, porque entonces mucha gente, funcionarios y gobernadores, pues le van a seguir en esa línea. No se va a poder construir así un sistema de Estado de Derecho auténtico, no se va a poder erradicar la corrupción como ha ofrecido López Obrador que va a ocurrir bajo su gobierno, en donde llegaríamos a niveles incluso como los países que tienen menos corrupción. Así no se va a lograr. Con un sistema desde luego no se trata de inventar delitos, por supuesto que no, eso también va en contra de la justicia del sistema de derecho. Se trata de detectar los delitos que sí se hayan cometido y de castigarlos férreamente. Es decir, que no sea tan fácil eventualmente de pagar una fianza y estar en libertad bajo caución. Porque repito, entonces los incentivos de la corrupción van a continuar muy elevados. Es un rostro nacional que se repite en todos los estados, doctor, pudiéramos ser, es una sintomatología del sistema de justicia válida que tenemos, esto que estamos viendo, doctor, y si cree que se vaya a poder erradicar con la declaración que hace López Obrador, que a mí, la verdad, yo estoy de acuerdo en el sentido de no a la fabricación, no a la persecución, que de eso pues se infestó y se contaminó el sistema de justicia mexicano, doctor. Sí, yo creo que todos los estados, digo, debe haber diferencias Sí. en cuanto a la normatividad de un estado a otro. En fin, a lo mejor hay niveles de corrupción distintos o diferenciados, no lo sé, pero
es un mal que hemos visto en todos los estados en general. Yo creo que es un mal que afecta al Estado de Derecho de México en general, eh, porque realmente la justicia sigue siendo un pendiente en México. A veces se cometen injusticias, es cierto, y habría que tener también cuidado con el debido proceso, que ese es un problema, porque muchas veces por llevar a cabo un proceso, hay gente que sí es culpable y que sale inocente, es decir, sale como libre, pese a haber cometido pues corrupción, injusticias u otros delitos por falta del debido proceso. Eso es algo en el que estamos también muy atrasados, porque es cierto que los procesos deben ser adecuados para no cometer injusticias, pero en la medida en que nuestras autoridades no están preparadas para ello, porque mucho tiempo lo pasaron por alto el debido proceso, con lo cual se cometían muchas injusticias, pero ahora nos podemos ir en sentido contrario. Como no cuidan el debido proceso, pues los ministerios, las policías, y a veces los jueces, entonces pueden salir libres personas que sí incurrieron en delitos. Todo eso hace falta por avanzar y es mucho y es complicado, pero si no se sigue la ruta adecuada nunca vamos a llegar a eso. Vamos a seguir pues dándole vueltas a que si tenemos Estado de Derecho a medias, que se cometen injusticias, que puede seguir habiendo corrupción, porque no se castiga puntual ni sistemáticamente. Esa es la única forma. Es decir, no se trata solamente de generar leyes adecuadas, porque eso lo hemos hecho muchas veces, o más o menos adecuadas, o más duras, o más severas en los castigos, sino que se aplique, que realmente se castigue a quienes incurren en ello. El nivel de impunidad caiga dramáticamente, porque sabemos que es altísimo en México, cerca del 90 y tantos % de delitos y crímenes y corrupción que no se castiga. Entonces, no está fácil la tarea, pero desde luego que si no se emprende la ruta adecuada, pues nunca vamos a llegar a eso. ¿Cuál sería la ruta adecuada para tener un Estado de Derecho firme, doctor? ¿Cuál sería, cree usted? Pues Cuidar todo, ¿sí? es fácil enunciarla, no es fácil aplicarla. Desde Ajá. luego, una aplicación sistemática de la ley, es decir, que quienes son perseguidos por corrupción y castigados por corrupción no sean la excepción, sino la norma. Porque en México lo que hemos tenido desde siempre es que se castigan algunos casos a veces por motivos políticos más bien, más que por la razón específica de haber delinquido. No me refiero con eso que se están inventando delitos, sino que de todos los que incurren en corrupción o en algún tipo de ilícitos, solo algunos son perseguidos y castigados. Y a veces ese castigo es insuficiente, como hemos visto también en muchos casos. Se les castiga solo una temporada y luego salen libres, cuando en realidad el castigo tendría que ser más severo. Pero aún quienes son procesados y eventualmente penalizados, son muy pocos, es decir, son casos excepcionales. Tiene que aplicarse la ley de manera más sistemática para que se sepa que quien incurre en esos ilícitos tiene altas probabilidades de ser descubierto y penalizado. Porque de lo contrario, mientras siga habiendo solo criterios políticos, por ejemplo, que se va solo contra un opositor, pero cubres a todos sus propios partidos, o que si, por ejemplo, si perdieran las elecciones por corrupción algún gobernador, como fue el caso de los Duarte o de Borges, entonces sí dicen, no, pues entonces sí vamos a castigarlos para poner, pues para lavarnos un poco las manos como partido, ¿no? Yo me pregunto si hubiera ganado el PRI en Veracruz en el 16, si realmente se hubiera perseguido a Javier Duarte, quizá no. O sea, eso en parte es un castigo por haber perdido las elecciones. Exactamente. Entonces O esa si no es la hubiera forma ganado de el PAN aplicar. en Sonora, por Sí, ejemplo, si se hubiera perseguido a Padres, ¿no? exactamente igual. Entonces a veces son castigos de tipo político más que Sí, el hecho mismo de haberse corrompido. Y eso manda el mensaje de que mientras tú no te metas en líos políticos, mientras no te confrontes con el presidente, por ejemplo, pues puedes seguir incurriendo en corrupción, que las probabilidades de que te penalicen son muy pequeñas. Entonces, se tiene que aplicar de manera más sistemática la ley sin borrones y cuenta nueva, porque eso es otra cosa. Cada sexenio hay un borrón y cuenta nueva, pues entonces se sigue la impunidad y se sigue la corrupción. Eso lo venimos viendo pues desde los años del PRI, donde se castigaban a muy pocos sí. selectivos,
y lo demás era borrón y cuenta nueva. Fox incurrió en lo mismo. Fox prometió que se iba a acabar con la impunidad, era una de sus principales promesas, que era coincidente con la historia del PAN. El PAN siempre había estado en contra de la corrupción y de la impunidad, y de pronto llega y dice, no, pues miren, vamos a dejar de lado todo esto, a ver hacia adelante, a ver hacia el futuro. Pues sí, pero precisamente si se quiere ver hacia adelante y hacia el futuro, se tiene que aplicar la ley y las sanciones respectivas, porque de lo contrario no se va a avanzar, seguimos en lo mismo. Y ahorita creo que en el discurso por lo menos se está incurriendo en algo parecido López Obrador, al decir punto final, vamos a ver hacia adelante, hacia el futuro, no alcanza las cárceles para tanto corrupto. Bueno, pues hay que liberarlos de delitos menores. Sabemos que las cárceles están llenas de gente con delitos menores, incluso, por ejemplo, consumo de marihuana. En realidad, pues es más una cuestión más personal que algo que afecte o que dañe a otras personas. El consumo me refiero. Y en cambio la corrupción se hace daño constantemente porque están robando parte del patrimonio nacional, están incurriendo en vicios de procedimientos, están extrayendo recursos que podrían ir a programas sociales y educación para fines personales. Sabemos que es uno de los peores males que tenemos en México. Si no se combate de manera frontal y sistemática, nunca vamos a avanzar. Y aquí lo curioso es que López Obrador, durante sus 12 años de campaña, ofreció combatir de manera frontal y radical la corrupción. Y ahora ha venido cambiando el discurso con esta cuestión del borrón y cuenta nueva, del punto final, de que hay que ver para el futuro. Y así me parece que se va a dejar de pasar una nueva oportunidad para realmente empezar a combatir seriamente y de frente la corrupción y dar punto final, ahí sí, en todo caso, a la impunidad. Lo que hay que dar a lo que hay que darle punto final es a la impunidad. No al Totalmente. revés. Sí, totalmente. Yo también ahí no he estado de acuerdo porque hemos visto muy parsimonioso al gobierno en cuanto a los delitos del peñanietismo. Por ejemplo, em, hay serias denuncias graves y yo sí he visto ahí una lentitud y creo que ese borrón en cuenta nueva tan tajante, no, la mayoría de los mexicanos lo rechaza. Conclusiones entonces, doctor, para evitar y para avanzar, porque ojalá se llegue por lo menos, para mí ya es un avance, decía ahorita que la cabeza presidencial no esté pensando en perseguir, esperemos que no lo haga, porque como dice usted exactamente, Fox dijo lo mismo y sucumbió en el 2005 para perseguir a Andrés Manuel López Obrador. Recuerda usted, digo, la faramaya que se hizo, es decir, y entre otras cosas también el caso de, politizó la justicia en casos electorales, recuerdo perfectamente otros, por ahí Nahum Acosta, por ejemplo, que solo sirvió para distraer. Digo, vaya, veremos si en realidad entonces esa tentación, no se sucumbe en esa tentación, doctor. Conclusiones. Sí. El problema es ese, que por un lado dejes la corrupción sin castigo, sin penalización, y por otro lado que uses la justicia con motivos político-electorales. Desde luego que del desafuero había una falta, pero era mínima, y una falta que en muchos otros casos se había pasado por alto, el caso de alcaldes, etcétera, y otros gobernadores, y se utilizó políticamente. Y lo vimos el año pasado también cuando se usó la PGR para golpear electoralmente a Ricardo Anaya, y que muchos decíamos, bueno, pues si está la falta ahí, si hay elementos probatorios, pues que se proceda contra Anaya. Él mismo lo dijo, si tienen realmente algo firme, pues adelante, procedan, porque en realidad solamente estaban golpeando con fines electorales. Eso tendría que terminar, pero la tentación de hacerlo así para los políticos es mucha. Es decir, por un lado, transigir con la corrupción, que la que sí se debería combatir, y por otro lado, el uso político y electoral de la justicia. Entonces son dos vicios que si no cambian, pues, con todas las promesas que ha hecho López Obrador vamos a seguir en los mismos, si no se cambia radicalmente ese esquema. Totalmente de acuerdo. Doctor Crespo, ahí por eso hay que estarlo vigilando. Como siempre, le agradezco mucho y estamos en contacto, doctor. Con mucho gusto. Gracias, buenos días. Buenos días. Y parte de eso, de lo que estamos viviendo, es el origen que se alivia de nuestro querido doctor Crespo. Es lo que pasó con el caso Jorge Morales. Está demandando por daño moral a Odacir Espinosa, al fiscal anticorrupción, y respondió con otra amenaza. La historia está contada ahí en proyectopuente.com.mx. Nos metimos al análisis del caso Jorge Morales, que es la punta del iceberg de por qué se cayeron los casos contra el exgobernador Guillermo Padres y sus funcionarios, y cómo, por ejemplo, están los puntos de un testigo
que documentado ya en video y ante el propio juez Alberto del Cid Carmelo, anciano en ese entonces de 76 años, prácticamente ciego, no sabe leer ni escribir y que vive en la colonia Piedrabola, en Hermosillo, y que confirmó, ojo, con video y ante el propio juez, dijo el 22 de agosto del 2016 que unos cholos de su barrio le ofrecieron 1,500 pesos por firmar un papel. Lo llevaron a unas oficinas y firmó con una X porque no sabe ni leer ni escribir. De esa denuncia, fíjese usted, esa es una confesional ante el juez. De esa denuncia se derivaron, le estoy hablando un resumen del expediente del caso Jorge Morales, de esa denuncia se derivaron 50 declaraciones ministeriales entre directivos de medios de comunicación, empleados de gobierno, peritos, etcétera. Casi todas ellas, especialmente las de directivos de medios, fueron elaboradas previamente por un grupo de abogados. Los que las firmaron, algunos ya le confirmaron al propio Morales que simplemente les llevaron las declaraciones para que las firmaran, así como al estilo de Luis Donaldo Colosio, lo que nos presentó Laura Sánchez Ley de Mexicanos contra la Corrupción la semana pasada de la fabricación de los testigos de los federales. Haga de cuenta, haciendo ese paralelismo de acuerdo a los expedientes de Jorge Morales en la denuncia. Eso, ojo, fíjese usted, la primera llamada llegaba desde la Secretaría Técnica del Gobierno de Sonora para pedirles que una persona los iba a visitar de su parte, que confirmaran esa declaración, que con confirmar esa declaración, con que firmaran, no solo estaban asegurando su convenio para todo el sexenio, fíjese usted, medios de comunicación prestándose a esto, sino que se les pagarían lo que se les quedó debiendo del gobierno de Padres. Eso se lo plantearon a unos 30 directivos de medios. Varios de ellos le advirtieron a Jorge Morales que eso estaba pasando. 13 de ellos, la mayoría portales y medios pequeños, accedieron a la oferta. Algo en lo que coinciden prácticamente todos los que firmaron esas declaraciones es que el enviado de la Secretaría Técnica les aseguraba que era solo para darle un susto y para quemar a Jorge, porque estaba abriendo un nuevo medio para madrear al gobierno. A nadie aseguran ellos mismos, le dijeron que era para meterlo a la cárcel, solo era para asustarlo y calmarlo. Estoy hablando, ojo, haciendo un vínculo con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no la fabricación de enemigos políticos. En rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la detención el 1 de febrero del 2016, Odrasir Espinosa afirmó ante los medios de comunicación que había más de 14 denuncias contra Jorge Morales. Fue falso, solo hay una de la que se desprenden las declaraciones ministeriales y es la del señor Alberto del Cid. Desde el 5 de febrero del 2016, la defensa de Morales le hizo ver al juez tercero penal aquí en Sonora que era incompetente para llevar ese juicio, debido a que cuando Alberto del Cid presentó la denuncia, que fue el 15 de diciembre, la denuncia del 2015, a las 2:23 horas, ya estaba en vigor el Código Federal de Procedimientos Penales y ya había sido abrogado el Código Estatal a las 12 horas, es decir, Jorge Morales debió haber sido juzgado con el anterior Código Penal, es decir, con derecho a su libertad, como cualquiera lo tiene hasta que se demuestre lo contrario, como lo dijo ayer Octavio Grijalva, como lo dijo Cuitlahua Castro, como lo dijo Darbe López. El juez desechó esa promoción misma que ha recorrido ya casi 3 años de litigios. Se turnó al Supremo Tribunal de Justicia, lo desecharon, de ahí al Juzgado Segundo de Distrito, donde también lo rechazaron. La última instancia es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que lo va a resolver en los próximos días. Ojo, dice en 10, si el Segundo Tribunal Colegiado le da la razón a Jorge Morales, entonces no solo estaríamos hablando de testigos comprados, pruebas falsas y otras ilegalidades del proceso, sino que desde el primer citatorio a Jorge, la orden de aprehensión, el auto de formal prisión, el encarcelamiento por 7,760 horas serían declarados ilegales y anticonstitucionales, y a los funcionarios públicos involucrados podrían verse en una situación legal complicada, dado que aplicaron con dolo un código penal abrogado contra Morales. Si se googlea el nombre de Jorge Morales, salen más de 600,000 resultados, el 99% de ellos relacionados con su detención, su auto de formal prisión y su libertad bajo fianza, gracias a un amparo, fotografías tomadas ilegalmente dentro de las instalaciones de la PEI, videos tomados del Cerezo. Todo eso es ilegal y con el solo objeto de causar daño, de acuerdo a abogados que consultamos. Es decir, ojo,
porque derivado de todo esto se pone una demanda contra el fiscal Horacir Espinosa por daño moral, que tiene derecho también la defensa, y recibe otra amenaza el exfuncionario por parte de Horacir Espinosa vía el secretario de gobierno, quien le mandó decir que, pues de alguna manera, si no retiraba la demanda, iba a proceder otra vez con el abrirle un expediente, incluso encarcelarlos, incluso pudieran llevarse otra vez a la cárcel a Jorge Morales por amenazas, por pues, el mismo vicio, ¿no? Digo, no lo dudo que repita la misma fórmula, el mismo vicio, y que el presidente López Obrador ha dicho no a la fabricación de enemigos políticos. Insisto, no estamos exculpando a nadie, es lo que es, lo que no es, no es, y por eso se caen todos los casos. Y está ahí, por ejemplo, todas las arbitrariedades que sufrió el exfuncionario y la familia también. Por ejemplo, a finales de febrero entró un comando de la Policía Estatal Investigadora hasta la celda de Jorge Morales, liderados por un ministerio público. Medianoche le esposaron los pies y manos y se lo llevaron a un cuartito cerca a la comandancia, donde poniendo una pistola en la mesa y fotografías de su esposa y sus hermanos, exigieron que le dieran la identidad de un troll llamado Tutinaco, que ofendía al entonces procurador Rodolfo Montes de Oca y al subprocurador Carlos Castillo Ortega. Esa operación se repitió 3 días seguidos a pesar de las denuncias puestas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí está toda la historia, las demandas y lo que pues parte, insisto, es incluso hay una de acuerdo a información a personas cercanas al exfuncionario y con ayuda de productores y periodistas, él está preparando un documental que tendría como forma de lanzamiento alguna de las plataformas de internet, Netflix, Amazon Prime o alguna otra, por lo que esta historia todavía no se ha terminado de escribir. Ojo con esa situación, porque es una situación que va a seguir y seguir por la presunta fabricación y el presunto también daño moral, o el daño moral que está alegando Morales. Luis Ángel Cardín, a ver de qué se trata vamos a decir,